lo pierdan, está la verdad muy bien. Y el viernes pues hay varones. Mire, yo sé que y sobre todo esta semana se llenó de actividades, pero haga el esfuerzo. Y le digo haga el esfuerzo porque mire, yo sé que a veces es cansado. Y se nota en las actividades de la iglesia, porque vienen un miércoles, vienen un jueves y luego ya el sábado ya no. Y entonces hagamos el esfuerzo. Así como que se pone cargadita una semana al mes y luego ya nos vamos un poquito más relajados. Pero haga el esfuerzo, de verdad. Haga el esfuerzo. Entonces, varones el viernes, jóvenes el sábado, mujeres el sábado. Celebremos la recuperación mañana y lo que se acumule. Y el domingo, y nada de eso vale para el domingo a las 11. O sea, el domingo a las 11 también aquí hay que estar. Nada de lo de entre semana vale lo del domingo a las 11. No es cambiable, no es intercambiable. Oración a las 6 de la mañana también el sábado. Muy bien, vamos a la palabra. Y vamos a un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 37. Y vamos a leer una porción de ahí a partir del versículo primero. Génesis 37, 1. Y dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, le hacían bullying. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en cada porción hay enseñanza y sabiduría. Permite, Padre, que podamos guardar esta palabra y esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica y que podamos ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hay una historia que no sé si la mayoría de los que estamos aquí, al menos los más contemporáneos de mi edad, la llegaron a ver, y es la historia del Mago de Oz. La historia del Mago de Oz trata de una niña Dorothy que anda buscando
un lugar más allá del arco iris, donde se derritan las gotas de limón, así lo dice ella en la película. Anda buscando un lugar donde sus sueños puedan ser realizados. Y de pronto se encuentra envuelta en una situación, en un sueño, donde llega a este mundo, a este país de Oz, y tiene que buscar al mago. Cuenta la historia. Y tiene que empezar a transitar por un camino, porque se le señala el camino y ella tiene que ir por ese camino hasta que llegue al mago de Oz. El problema es que durante este camino Dorothy se encuentra con muchísimos problemas. Se topa con brujas malvadas, con bosques aterradores, con situaciones que ella no esperaba o que pensaba que no podían existir. Y finalmente llega con un mago que también le hace dudar y que le hace dudar lo que realmente creía y anhelaba. Ella pensaba que llegando con el mago iba a ser todo como ella lo pensaba, y realmente se encuentra con algo totalmente diferente. Los problemas en Oz y lo que nos mantiene al filo del asiento durante toda la película del Mago de Oz son todos esos desvíos y todos esos problemas y todas esas desviaciones que no dejan llegar a Dorothy hasta el final del camino. Son desviaciones que la hacen aprender, son desviaciones que la hacen madurar, y son desviaciones que al final de toda esta historia ella logra apreciar y amar con muchas más ganas el lugar donde ella vivía, su hogar que se encontraba en Kansas. Los desvíos le dan una oportunidad de madurar, y esos mismos desvíos le dan la oportunidad de aprender grandes cosas. Nosotros en nuestra vida también sufrimos de muchos desvíos. En ocasiones vamos hacia algún lugar, y si el camino está en construcción, tenemos que tomar otro camino. Si de pronto a usted le tocó andar transitando en la ciudad cuando estaban esas obras de los puentes, esos que ahora podemos gozar y pasar con mucha rapidez, mientras estaban haciendo esos puentes era un verdadero caos. Lo hacían a uno rodear, lo hacían a uno irse por caminos que parecían interminables, donde se iba encontrando uno diferentes dificultades, y luego la gente que no dejaba pasar, y luego la gente que se quería adelantar, ya ve que nunca falta, y verdaderamente era un problema. Y todos yo creo que lo pensamos, que era más fácil caminar en línea recta y seguir la ruta que habíamos en un inicio planeado. Pero la verdad de las cosas es que no transitábamos de esa manera y teníamos que vivir en esas desviaciones. El Señor utiliza desviaciones también en nuestra vida. El Señor tiene un plan y tiene un propósito presente para cada uno de nosotros. Y nosotros inclusive en ocasiones podemos escuchar o sentir una profecía que es para nosotros y queremos que ya se active mañana. Pero realmente el plan del Señor a veces es otro muy, muy diferente. Y el Señor nos quiere llevar a ese lugar y nos quiere llevar a ese propósito. Pero ese lugar y ese propósito en ocasiones también tiene muchísimas desviaciones. Y esas desviaciones nos ayudan a que nosotros vayamos caminando y creciendo y madurando, porque hay un propósito también para ello. Porque ese propósito al que nos quiere llevar el Señor, también quiere llevarnos de una manera ya preparados a que lleguemos a ese punto. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor, para Dios hubiera sido muy fácil decir, ya aceptó a mi hijo como su Señor, en este momento, venga para acá, me lo llevo. Y no se fue con el Señor, ¿verdad?
Eso significa que si estamos aún aquí, aún después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor, es porque tenemos un propósito que cumplir. Y de pronto tenemos días bien difíciles, bien complicados, a veces con problemas de salud, a veces con problemas económicos, a veces con problemas de matrimonio, a veces con problemas de todo tipo. Y seguimos aquí. Eso significa que el Señor tiene un plan mejor y mayor para nosotros. Y si seguimos aquí es porque seguimos en ese plan del Señor. Todos hubiésemos querido transitar del punto A al punto B sin mayor problema. Pero la verdad de las cosas es que la vida no es así. Dios utiliza todos estos desvíos como parte del diseño para la vida de cada uno de nosotros. Y si no me cree, podemos ver muchos ejemplos. A Moisés el Señor lo desvía en el desierto por algún tiempo. Y ese algún tiempo se convirtieron en 40 años. Abraham tenía una promesa de un heredero y se convirtió en un desvío y en un batallar durante 25 años. Pablo también tuvo un llamado, por eso el Señor lo tumba del caballo. Y antes de que Pablo se levante a predicar, pasaron otros 3 años. Entonces, si usted lo analiza, podemos darnos cuenta que el Señor siempre tiene un plan, pero no en todos los casos nos lleva de una manera directa. Ahora, cada uno de estos desvíos es para que nosotros podamos crecer y madurar. Y todos estos desvíos nos ayudan a poder nosotros vivir de una manera en la que Dios está esperando que podamos vivir, acompañados con Él y que Él nos acompañe en esta travesía y en esta ruta. En el pasaje que acabamos de leer, podemos ver la historia o el inicio de la historia de la familia de Jacob, pero en especial de la vida de José. A José usted lo puede haber visto en películas como José el Soñador, lo puede haber visto hasta en obras de teatro, se lo enseñan mucho a los niños en la escuela dominical, porque es uno de esos personajes que se presta para poder platicar historias de él. Y el plan de Dios para José era llevarlo a Egipto para que él pudiera cumplir con un destino. Pero se toma el tiempo el Señor para poderlo preparar. El capítulo inicia platicándonos y diciéndonos que él tenía apenas 17 años, así como cantan los de Iztapalapa para el mundo. 17 años, amaba al Señor su inocencia, amaba sus errores y él tan solo tenía 17 años. El Señor tuvo que despojarlo de su túnica, separarlo de su familia, arrebatarlo de su hogar, venderlo como esclavo, llevarlo a una prisión y todo eso para que pudiera cumplir con un destino. José pasa 13 años en un desvío, teniendo que soportar esclavitud y prisión. Pero quiero llevarlo al final de la historia y al final del mensaje vamos a volver a tocar este punto, pero quiero llevarlo al final de la historia porque es muy importante que veamos que José, después de toda esta desviación, después de todo este problema, aún así él no culpa ni a sus hermanos ni a toda la situación que él vivió. Y vamos a Génesis 50, capítulo 50, versículo 19. Y les dice José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras versiones dice, ¿acaso yo soy Dios? O sea, no teman. Y en el versículo 20 nos habla de ese propósito de Dios y dice, vosotros pensaste mal contra mí, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios
lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero el Señor lo transformó en bien para cumplir con el propósito que tenía establecido para mí y para ustedes. Eso nos lleva al título del mensaje de hoy, que se llama Dios dispone todo para bien. Dios lo dispone todo para bien. Así que para poder entender esto mejor tenemos que poner atención a la vida de José, porque Dios usa estos desvíos, estos problemas que nos encontramos en la vida para prepararnos hacia un futuro mejor. Y en el versículo 2 nos habla de cómo inicia esta vida o inicia esta historia de José, y nos recuerda que tenía 17 años, que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y que el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, las concubinas, mujeres de su padre. Y dice, termina el versículo diciendo, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? José tenía 17 años. José era el 11º hijo de Jacob. 11º, No era el 8º, no era el 9º, no era el 10º, el 11º. Usted debe recordar que Jacob tenía 12 hijos con 4 mujeres diferentes. Eso quiere decir que en la casa de Jacob había una dinámica bien interesante. Los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos y los nuestros. El hermano mayor, fíjese nomás para que se dé una idea. El hermano mayor, Rubén, tuvo algo que ver, o vaya, diciéndolo más claramente, se acostó con una de las concubinas de su papá. Otros 2 de sus hermanos, Rubén, otros 2 de sus hermanos fueron asesinos, se convirtieron en asesinos por tratar de vengar el honor de su hermana. Así que imagínense, incesto, asesinato, concubinato, todos los atos que había en esa familia. Se me hace que hasta ingratos había, sí, exacto. Imagine mire, había hasta, no, mejor no digo eso. Había hasta gente de partidos políticos ahí que no quiero mencionar. Y amaba Israel, vamos a echarle más leña al fuego, versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ciertamente, y yo se lo digo con conocimiento de causa, ciertamente cuando ya tiene uno hijos, ya que uno está un poco más maduro, los logra uno disfrutar un poquito más, porque ya no se enfoca uno tanto en trabajar, en educar, en ser tan rígido, y disfruta uno más. Y por eso aquí dice, porque lo había tenido en su vejez. Pero realmente una de las principales razones por las que lo veía diferente es porque era el primer hijo de la mujer que verdaderamente él había amado en un inicio, por la que trabajó no 7 años, 14 años para poderse casar con ella, porque era hijo de Raquel. Y le hizo una túnica de colores, pero debido a esa túnica de colores, mire lo que pasó. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los demás, que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso significa que lo bulleaban,
Además, los hermanos ya eran mucho más grandes. Aquí hay una situación también bien interesante, porque de acuerdo a la cultura que se vivía en aquel entonces, el hijo mayor tenía que ser el primogénito, el heredero principal. Y la herencia siempre se repartía en partes iguales a todos los hermanos, más una parte más al hijo mayor, al primogénito. ¿Qué quiere decir? Que si eran 4 hermanos, la herencia se repartía entre 5, donde al primero le tocaban 2 partes y luego una parte a cada uno de los demás. En el caso de ellos, eran 12, bueno, en ese momento eran 11, pero finalmente fueron 12, y pensaban que la herencia se iba a repartir entre 13, y pensaban que como José estaba siendo visto como el consentido, como el primogénito, como el heredero, pensaban que a él es al que le iban a dejar 2 partes de la herencia. Eso es lo que pensaban los hermanos. Pero no contentos con esto, no conformes, viene el versículo 5, porque viene un sueño. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, José, no te quieren, ya estuvo, no le sigas, ¿verdad? Versículo 6, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levanta y estaba derecho, y vuestros manojos alrededor se inclinaban al mío. A lo que le responden los hermanos, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Pensando en la onda de la primogenitura que yo les decía. Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ah, pero eso no fue todo. Ahora aún hay más, ¿cómo decía el de la tele? Aún hay más, decía el Raúl Velasco. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Yo me puedo imaginar que hasta un zape le dio. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José comete 3 errores garrafales, 3 errores críticos, 3 errores que cometió porque tenía 17 años, amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años. Yo creo que eso cantaba el Señor, ¿verdad? Porque 3 errores críticos. Sabemos que su papá no era el mejor papá. Sabemos que sus hermanos tampoco eran los mejores hermanos de la vida mundial. No, tampoco. Pero aquí viene el primer error. Y lo encontramos en el versículo 2. José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. En otras palabras, José se la pasaba chismeando lo que hacían sus hermanos. Se la pasaba quejándose de sus hermanos con su papá. Y no quiere decir que no lo hiciera, puesto que ellos pues tampoco no lo trataban bien. Pero eso ayudaba a que no lo vieran con buenos ojos. Sabemos que estaba inmaduro, que tenía corta edad. Pero aquí viene el error número 2. Le contó sus sueños a gente que no lo querían. Cuidaba de los rebaños,
pero ahora estaba vestido con una túnica que hizo que lo odiaran aún más. Ese fue el tercer error, y fue un error indirecto, ¿verdad? Porque pues la túnica fue un regalo de su padre. También tenía un don de interpretación de sueños, pero no sabía transmitir ese don de una manera correcta, ni sabía cómo transmitírselo correctamente a sus hermanos o a quién transmitirlo. Ese es otro error. Eso es otro error. Cuando nosotros tenemos algún sueño o alguna situación que nos muestra el Señor, tenemos que tener la madurez de saber a quién contarle y poder discernir para quién es ese sueño y qué hay que hacer con él. No es nada más soltarlo. Así que a menudo simplemente no estamos listos para manejar nuestro destino, porque nos falta madurez. Dios le revela a Dios detalles del destino que él iba a sufrir, del propósito que él tenía que cumplir, pero él no fue lo suficientemente maduro para poderlo manejar. Dios le da a José sueños hablándole de su futuro y de que él gobernaría, y la forma en que él gobernaría sobre sus hermanos, pero él no lo supo transmitir ni lo supo decir de una manera correcta. Entonces, pues era necesario para Dios que José necesitaba una desviación. Necesitaba un proceso en su vida y necesitaba llevarlo por una desviación que era necesaria para desarrollarlo para el destino que tenía él que enfrentar. Y esa desviación pues viene a mostrarle madurez y viene a mostrarle destino. En muchas ocasiones nosotros como pueblo de Cristo queremos el propósito y queremos el destino, pero no queremos las pruebas y no queremos el proceso. Mucha gente quiere ser como Elías, pero no quiere el proceso de Elías. Mucha gente quiere ser como José, interpretar sueños, pero no quiere el proceso de José. Es muy importante que busquemos estar listos para poder cumplir con el propósito y el destino que Dios nos va a dar. Dios nos dará un destino, pero tenemos que darle nosotros la oportunidad de que Él moldee nuestro carácter. Debemos ir a un proceso de desviación. Y eso el Señor lo va a realizar y lo va a manejar para que nosotros podamos con madurez encontrar ese destino que Él tiene para nosotros. Génesis 37, 18. Esto no lo leímos al inicio, pero esto es parte de lo que le sucede a José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vaya, ya, como decían en mi rancho, ya les había llenado el buche de piedritas a sus hermanos. Ya sus hermanos no toleraban la presencia de José. Ya para los hermanos José era alguien que les estorbaba en su camino y en sus propósitos. Y cuando lo vieron venir, y que fácilmente lo vieron porque traía una túnica de colores, a lo mejor eran fosforescentes, ¿verdad? Y lo vieron desde más lejos. ¿Era qué? Era tejida fosforescente, dice Génesis. Lo vieron venir y empezaron a conspirar. Y mire, y conspiraron contra él para matarle. Lo querían matar. En el versículo 20 dice: ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna
y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. O sea, vamos a decir que se lo comieron las bestias, ¿verdad? Y todavía terminan diciendo con cierto sarcasmo, ¿verdad? Bueno, cierto no, con mucho sarcasmo. Y a ver qué onda con sus sueños. A ver si es cierto que sus sueños son reales o que van a convertirse en algo real. Cuando Rubén oyó esto, versículo 21, lo libró de sus manos y dijo, les dijo, así les dijo, tranquilos, tranquilos, no lo matemos, no lo matemos. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Eso significa que en ocasiones, cuando el Señor te va a llevar a una desviación, nos va a quitar algo o muchas cosas que más amamos. Va a doler. Tenemos que recordar que José, si era el consentido de Jacob, pues obviamente él estaba apegado a su papá. Y estaba tan apegado que iba y le llevaba el chisme. Y el papá pues le hizo una túnica de colores. Y yo quiero pensar que esa túnica para él era muy importante, puesto que no se la quitaba. Y aún para ir a apacentar las ovejas, aún y para ir a cuidar el ganado, las ovejas, iba con su túnica de domingo. O sea, no la cuidaba, que digamos, es que nomás me la voy a poner para ocasiones especiales. No, él la traía todo el día y todos los días. Significaba mucho para él. Pero los hermanos lo despojan de su túnica de colores. Eso significa que Dios muy probablemente nos va a quitar todas aquellas cosas que amamos para podernos hacer madurar y llevarnos a un propósito. Y tenemos que entender que aunque la mayoría de los desvíos o de estas situaciones a las que nos va a enfrentar el Señor, va a parecer y pareciera que nuestra vida cada vez va más mal, pero en realidad son parte del diseño de Dios para prepararnos para un mejor futuro. Porque déjeme le digo algo, le quitaron su túnica, pero las cosas todavía se pusieron más feas. Le quitaron su túnica y en el versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, en un pozo. Pero la cisterna, fíjese, nos aclara el versículo, la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Eso significa que en ocasiones, y voy a tener que preguntar, ¿hay alguien aquí que se ha sentido en un foso, en un pozo, en una cisterna, que siente que está ahí atorado, que siente que cayó en el agujero y que siente que no va a salir de ahí? Yo creo que a todos en algún momento nos ha parecido algo como eso, que hemos sentido que hemos caído en una trampa, que hemos caído en un foso oscuro y que muy probablemente no va a ser fácil salir de ahí. José se encontraba en este foso, estaba en un lugar profundo y negro. Eso me recordó un salmista, ¿verdad? Me sentí en un abismo profundo y negro. Mira, el hermano así leyó ese salmo. Y luego dice, quise hallar el olvido al estilo Valsequillo. Así estaba José, cayó en ese abismo profundo y negro, y nos hace la aclaración el versículo que no había agua en él. Eso significa que había sequedad, y cuando hay sequedad nos habla de que no hay vida, nos habla de que no hay esperanza. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Elías, que había sequía,
que no había vida, no había productividad, nada fructificaba. De eso nos está hablando. Él se sintió de esa manera, desesperanzado porque estaba en ese pozo y no había vida en él. Se podría decir que sus sueños se estaban esfumando en ese momento y él se encontraba desconcertado. Imagine un joven de 17 años que usted lo eche en una cisterna. Y no solo eso, sino que lo echa sin la túnica. Pues sus sueños fácilmente se esfumaron. Muy probablemente él sintió que el Señor, que Dios se alejó de él o que no estaba escuchando. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y hemos sentido que el Señor no nos escucha? Que nos hemos atrevido a decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no son escuchadas mis oraciones? ¿Por qué no encuentro una respuesta de ti? ¿Cómo es que me puedes dejar en este pozo? ¿Cómo puede ser que me dejes en este lugar? ¿Cómo puede ser que nadie venga en mi ayuda? En muchas ocasiones nos hemos sentido así. Pero déjame te digo algo, Pacto Vivo, el Señor ahí está. Y el Señor está ahí contigo. Y el Señor no te ha olvidado. Lo que muy probablemente esté sucediendo es que Él te está llevando hacia una desviación. Pero aún todas esas cosas difíciles, complicadas, fosos oscuros, son para llevarnos a una madurez que Él está tratando de forjar en nosotros, que Él está construyendo un carácter en nuestra vida. Él quiere forjar ese carácter fuerte y firme en nuestra vida. Él quiere madurarnos, porque Él nos quiere madurar porque nos va a confiar de su reino. Y cuando Él nos va a confiar de su reino, del reino de los cielos, de la autoridad de Jesús, pues Él tiene que asegurarse que hagamos lo mejor con esa autoridad que Él nos va a confiar. Por lo tanto, pues Él tiene que procesarnos para que nosotros podamos tener la madurez de poder manejar esa autoridad. Y para poder manejar esa autoridad, pues es necesario pasar procesos. Fíjese lo que dice versículo 25. Y se sentaron a comer pan. Y le decía uno hermano al otro, cómete un pan, cómete un pan. Y él acá huyendo de abajo del pozo. Y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eran mercaderes. Y en el versículo 27 se les ocurre una muy grandiosa idea y dicen, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Era el hijo consentido, con su túnica de colores fosforescentes. Era el que le llevaba el chisme al papá. Era el que tenía sueños y ahora se había convertido en un esclavo. En un momento era el consentido de la casa, al minuto contrario era un esclavo. Lo sacaron del pozo y lo vendieron. Lo arrebataron de su familia. Lo arrebataron del papá. No le dieron ni siquiera la oportunidad de ir a despedirse, de ir a decirle, ahí vengo, voy por cigarros. No le dieron chance de ir a nada.
No le dieron tiempo de nada. Y no solo eso, sino que después de que llega a Egipto y empieza a vivir como un esclavo, lo acusan falsamente de intentar violentar a la esposa de su amo. José pasa más de 2 años en prisión antes de interpretar el sueño de Faraón que lo lleva a la libertad. Eso lo lleva a un proceso, y él lleva un proceso de 13 años. Así que la vida de José no fue sencilla. La vida de José estuvo llena de situaciones que lo obligaron, ni siquiera le preguntaron, lo obligaron a madurar. Y mire que nosotros luego a veces nos andamos quejando de cosas que a veces para mucha gente ni siquiera son importantes. Y digo para mucha gente porque es muy normal. A veces para mí yo puedo pensar que estoy en una situación terrible y normalmente los seres humanos somos muy dados a ahogarnos en un vaso de agua. Y va y se lo cuenta a alguien más y resulta que para ese alguien más el problema no es tan grande. O le ayudan a dar una solución y salir de ahí. Eso significa que el Señor nos está procesando y nos lleva a una madurez que Él espera que nosotros logremos. Por eso es importante que confiemos que cada una de las pruebas que estamos viviendo, cada una de las situaciones por las que estamos pasando, no son en mala onda, ni es porque Dios sea malo, ni es porque Él quiera vengarse, ni es porque soy un pecador y lo tengo que pagar, no, puesto que usted ha sido rescatado por la gracia, ese favor inmerecido. Pero lo que sí está esperando Dios de usted es que usted trabaje, tenga un proceso para lograr una madurez, para que pueda enfrentar el destino y el propósito que Él ya tiene para usted. Porque mire, normalmente el Señor trabaja en 2 áreas. Normalmente está trabajando en preparar su futuro y su propósito. Él ya está trabajándolo, aunque usted ande por acá papaloteando en otra cosa, Él ya tiene su destino listo. Él ya tiene su destino listo. Y al mismo tiempo está trabajando en usted para que usted, por medio de esos procesos, de esa madurez que tiene que adquirir, llegue y finalmente llegue al destino y al propósito que debe de llegar. Él trabaja en esas 2 áreas. A veces batallamos y nos tardamos de venir desde nuestro lugar donde nos encontramos hasta el propósito que quiere Dios al que lleguemos. Nos tardamos no porque Él quiera que nos tardemos, sino porque nosotros somos los que batallamos, pataleamos y renegamos y no nos dejamos moldear para llegar allá. Nosotros nos convertimos en rebeldes sin causa porque seguimos luchando en contra de Dios. Seguimos luchando con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de vivir y no dejamos que Dios procese nuestra vida y nos lleve al propósito que Él nos quiere llevar. Por eso es importante el mensaje de hoy para que usted entienda que las situaciones, por más difíciles que usted esté viviendo hoy, son para llevarlo a un propósito mayor y mejor. Por eso el título de hoy, ¿cómo quedamos que se llamaba? Dios dispone todo para bien, porque todos esos problemas, todas esas desviaciones, todos esos conflictos que usted siente actualmente que está viviendo, son para llevarlo a un mejor y mayor destino, a una gloria mayor, a que usted pueda vivir y pueda sentir del reino de los cielos, no cuando vaya a la presencia de Dios, sino que lo empiece a sentir aquí y ahora. Porque la eternidad no inicia cuando usted se encuentra de frente con el Señor. La eternidad inicia con fe, cuando usted declara a Jesucristo como su Señor. Ahí inicia la eternidad.
Porque usted tiene que recordar que al Señor lo tenemos que recibir como mi Señor. Porque cuando lo recibimos como mi Señor, yo tengo que hacer lo que mi Señor dice. Y cuando únicamente lo pensamos como mi Salvador, lo pensamos como un compa, ¿verdad? Que un amigo del trabajo, pues es alguien que me rescató. Mira qué buena onda. Pero cuando es mi Señor, es mi Señor. Yo les pongo un ejemplo, a lo mejor no es el mejor, pero es como en los trabajos que a veces vienen con la bandera de, es que el gerente dijo. El gerente me dijo que tienes que tener el reporte a las 3 de la tarde. Y como es el Señor, usted se apura para tener el reporte a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿No le ha pasado? ¿O nunca le pasó? Así es el Señor, y si el Señor dice algo en su palabra, eso es lo que tenemos que hacer. No hay algo diferente a lo que usted pueda hacer. Así que mire, para poder llegar al capítulo 50, que es la conclusión y es el resumen de todo esto de lo que le he estado hablando esta noche, teníamos que pasar por el capítulo 37, para que usted entienda que Dios tiene un plan. Y vamos nuevamente, Génesis 50, 19. Y le respondió José, no temas, no temáis, le dice a los hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si usted no recuerda la historia completa, usted debe de saber que después de que llega José a Egipto, que pasa un tiempo como esclavo, otro tiempo en la cárcel, finalmente le descifra un sueño, unos sueños ¿a quién? Ajá, primeramente, ¿verdad? Y ellos son los que van con el chisme delante de Faraón y le cuentan que hay alguien en la cárcel que le puede ayudar a descifrar el sueño que tenía Faraón. Entonces finalmente él descifra los sueños de Faraón, a lo que Faraón queda muy, muy asombrado y muy contento, y le da la oportunidad de que él sea el que empiece a trabajar en la realización de ese sueño que tuvo Faraón. Entonces finalmente José termina convirtiéndose en el equivalente ahora en nuestros tiempos modernos, termina convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. O sea, estaba el rey, era un sistema de monarquías, pero José era el segundo de a bordo, era el primer ministro. Muere Jacob, el papá de todos ellos. Bueno, viene una sequía muy grande y van y piden asilo a Egipto, a lo que José los encuentra, los ve, los recibe y les da alimento y les da posteriormente asilo. Muere Jacob y ellos piensan que él no se había vengado de ellos porque estaban respetando la vida de Jacob. Y finalmente le cuentan toda una historia a José para tratar de disculparse y que no les haga daño. Y finalmente él les contesta esto y les respondió José, no teman, no les voy a hacer nada. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes quisieron matarme. En otras palabras, ¿no? Pero Dios lo encaminó todo para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para que suceda esto que está sucediendo hoy, para que yo los pueda recibir, para que yo les pueda dar asilo, para que yo les pueda dar alimento, para mantener en vida a mucho pueblo. Nomás le faltó ponerle a ustedes que se la han pasado teniendo hijos. Porque ya para esas fechas ya eran un titipuchal. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Porque Dios todo lo propuso
para bien. Así que, Pacto Vivo, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito de tu existencia. Y la razón por la que no fuiste arrebatado a los cielos cuando tú declaraste a Jesús como tu Señor es porque aún hay un propósito en ti. Porque aún hay algo que se tiene que cumplir en tu vida, o en la vida de tus hijos, o en la vida de tus nietos. Y tú eres parte de ello y pieza importante y clave para ese cumplimiento y ese propósito de Dios. Así que el viaje de José a la esclavitud le permitió poder madurar y le permitió poder familiarizarse con la cultura, con el gobierno, con el idioma. O sea, todo tenía un propósito. Yo quiero pensar que los que ya tenemos una edad más o menos casi de medio siglo como la del pastor, yo tengo un cuarto de siglo, pero los que ya tienen casi un medio siglo, yo creo que si hacemos una retrospectiva a nuestra vida, podemos darnos cuenta que cosas que nos han sucedido nos han ayudado a prepararnos para lo que estamos viviendo actualmente. Muy seguramente, se los puedo asegurar. Porque el Señor así lo hace, siempre nos hace pasar por situaciones que nos van a llevar a un mejor entendimiento de Él y a una mejor y mayor madurez. El Señor permite que le suceda todo esto a José, porque le está revelando un destino. Así que el Señor se encargó de llevar a José por muchísimas desviaciones, a fin de madurarlo para su verdadero propósito en Egipto. Así que Dios está trabajando en dos cosas al mismo tiempo. Dios está trabajando en tu propósito, pero también está trabajando en tu madurez. No sé a quién de aquí le gusten las pizzas. ¿A nadie? ¿Nomás a usted, hermana? ¿Nadie más le gustan las pizzas? Las de Little Caesar. ¿Se ha visto cómo preparan la masa de las pizzas? Empiezan preparando una pequeña masa y se convierte en una bolita. En el Domino's, no sé si todavía hace mucho que no compro Domino's. En el Domino's tenían así como una ventana de cristal y usted veía ahí cómo iban preparando la pizza. Nunca le tocó. Entonces agarraban la bolita de masa y la empezaban a apachurrar, a extender, a golpear, a palmear, hasta le daban así casi contra la mesa. Nosotros somos como esa bolita de masa. El Señor nos va a agarrar y nos va a empezar a apachurrar por aquí y por allá. Pero el propósito final es que podamos lograr ser una masa a la que le podamos poner esa salsa de tomate, esos pepperonis o de lo que le guste a usted la pizza, bastante queso. Aún ahí todavía nos va a hornear. O sea que todavía no se acaba aquí el asunto. Todavía vamos a pasar un proceso más. Pero cuando finalmente sale ese producto, esa pizza, es algo que para mucha gente, bueno, también para mí, pero ya no la como igual, pero deliciosa la pizza. Porque el Señor está preparándonos para un mejor y mayor futuro, para algo aún más delicioso de lo que podamos imaginar. Así que tenemos que estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar dispuestos a poder trabajar en nuestra madurez y poder dejarnos moldear de la manera que Dios lo quiere hacer. Así que esta noche, Pacto Vivo, yo te reto, te invito, te sugiero que aún y cuando estamos viviendo situaciones difíciles, complicadas, permitamos al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Que en lugar de ver las cosas negativas de lo que nos está pasando, tratemos de encontrar ese propósito
que el Señor nos moldee aún más. Que permitamos que el Señor pueda seguir trabajando en nuestro corazón, que pueda seguir trabajando en nuestro carácter. Porque créeme que si todavía estamos aquí, si todavía respiramos, es porque cosas más grandes y mayores aún están por venir. Todavía el Señor no ha terminado contigo. Todavía el Señor tiene cosas grandes. Así que de esa manera lo tenemos que creer, tenemos que confiar en Él. Así que ponte de pie, porque tenemos que orar al Señor y tenemos que permitirle que siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, le damos gracias porque sabemos que tú te interesas por cada uno de nosotros. Porque a pesar de las pruebas, porque a pesar de las situaciones por las que estamos viviendo, sabemos que tú tienes cuidado de cada una de ellas, que solamente son pruebas y son desviaciones que tú pones en nuestro camino para poder llevarnos a un mejor y mayor destino en nuestra vida. Le damos gracias porque sabemos que estás interesado en nosotros, porque si estamos viviendo por dificultades y problemas es porque aún no has terminado de moldear nuestra vida, de moldear nuestro carácter. Te damos gracias por ello, porque tú no te das por vencido, que tú no vas a terminar ese trabajo hasta que podamos ser ese producto terminado que tú esperas para poder llevar de tu reino a todo el mundo. Así que te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.